Esto pasó hace unos meses. Tenía 32 años y estaba atascado en mi carrera como periodista freelance. Buscaba una historia inquietante que reviviera mi pasión por la escritura. Decidí mudarme a una pequeña ciudad al borde de un denso bosque. Las leyendas urbanas sobre rituales secretos estaban por todas partes. Nunca he dejado de pensar en lo que sucedió esa noche. La primera noche en mi nuevo hogar me sentía ansioso. Me preguntaba si había tomado la decisión correcta. La ciudad estaba silenciosa. Alrededor de la medianoche, mi teléfono vibró. Era un mensaje anónimo. ¿Quieres conocer la verdad? Únete a nosotros. La Sociedad de los Cuellos Rotos. Al principio no sabía qué pensar. Quizás era lo que necesitaba para escribir mi próximo artículo. Asistí a la primera reunión en un sótano oscuro. Me sorprendió la cantidad de personas que había. Todos tenían una chispa especial en sus ojos. Pero la conversación me inquietó. Hablaron de desapariciones en la ciudad, nombres, fechas y detalles que parecían demasiado reales. Mi corazón latía rápido mientras escuchaba sus historias. Las sombras danzaban por las paredes, como si también estuvieran escuchando. Después de unos días, regresé a la reunión y noté a un nuevo miembro. No recuerdo su nombre, pero parecía angustiado. Comenzó a hablar de cosas extrañas que le habían pasado. Se le veía aterrorizado. No puedo dormir. Oigo susurros en el bosque, decía. La atmósfera se volvió pesada. Todos se volvieron hacia él. ¿Era posible que hubiera algo más detrás de estas historias? Un par de noches después, ese miembro desapareció. La reunión se tornó en murmuros nerviosos. La tensión era palpable. Yo me sentía atrapado en un misterio cada vez más oscuro. Las leyendas que antes parecían inofensivas, ahora se sentían como una realidad aterradora. Escuché a algunos miembros sugerir que tal vez había sido víctima de algo oscuro que acechaba en la ciudad. Empecé a preguntarme si me había metido en algo que no debería. Decidí que no volvería más. Pero esa misma noche en mi cama sentí una presencia. Mi piel se erizó y escuché un susurro suave, como si alguien estuviera al borde de mi cama. Estamos esperando. Me volví para mirar, pero no había nadie. Sin embargo, una risa lejana resonó en mi mente. Ahora no sabía qué era real y qué no. Entonces una idea me golpeó. ¿Por qué me unía a ellos? Buscaba una historia, pero tal vez la historia me encontró a mí. Cada vez que cerraba los ojos, podía escuchar esos susurros. Era como si el bosque me llamara. Mis noches se recorrieron por sombras, en las que siempre había algo más. Desde entonces, no he podido dejar de pensar en lo que ocurrió. No sé si todo fue real o si solo fue mi mente. Pero una cosa es segura. Me uní a la Sociedad de los Cuellos Rotos, y ahora no hay manera de escapar de lo que descubrí. ¿Realmente termina la búsqueda de la verdad donde comienza el peligro? Capítulo 2. El susurro del bosque. Pasaron los días, y aunque me prometí a mí mismo no volver a involucrarme con la sociedad, la curiosidad se convirtió en una obsesión. No podía dejar de pensar en el nuevo miembro que había desaparecido. Su angustia me seguía atormentando, como un eco constante en mi mente. Decidí investigar por mi cuenta. Comencé por explorar el bosque que rodeaba la ciudad. Tenía que ver lo que había más allá de las sombras. En mi primera visita, la sensación de ser observado creció a cada paso. Miraba a mi alrededor, esperando ver algo, pero solo encontré árboles altos y un silencio inquietante. El aire estaba lleno de un olor a tierra húmeda y algo más, una mezcla de algo dulce y putrefacto. Algo en mi estómago se revolvió. Al día siguiente decidí visitar la biblioteca local. Hacía tiempo que no se sentía el olor a papel envejecido y tinta en un lugar. Busqué libros sobre la historia de la ciudad. En una sección polvorienta encontré una vieja crónica.
Hablaba de rituales antiguos en el bosque, donde las desapariciones eran una costumbre en fechas específicas. La última fue hace más de 20 años. Un escalofrío bajó por mi espalda. Brotaron preguntas en mi mente. ¿Era posible que se estuviera repitiendo algo viejo? ¿Podría haber un patrón detrás de esas desapariciones? A medida que leía, descubrí referencias sobre los susurros y los guardianes del bosque. Sentí que eran solo cuentos, pero algo en mi interior me decía que había una conexión más profunda. Esa misma noche decidí salir al bosque nuevamente. La luna brillaba pálidamente y el aire estaba cargado de electricidad. Caminé rumbo al lugar donde el miembro desaparecido dijo que escuchaba los susurros. Asumí que podría haber algún símbolo allí. Me detuve en un claro, donde los árboles parecían encerrar el espacio como guardianes silenciosos. Cuando llegué, un silencio abrumador me envolvió. Entonces escuché un leve susurro, como si alguien hablara a mi lado. Me giré rápidamente, pero solo había aire. Mis manos temblaban. ¿Es esto real?, me pregunté. Decidí seguir el sonido. A medida que avanzaba, el susurro se hizo más fuerte, formando palabras en mi mente. «Regresa», decía. «Regresa». Aterrorizado, di un paso atrás y caí al suelo. Fue entonces cuando vi una figura entre los árboles. No podía distinguir con claridad, pero el corazón se me aceleró. Tenía una presencia que me heló la sangre. Intenté levantarme, pero no podía. ¿Era una ilusión? No podía creer lo que veía. «Ven», susurró nuevamente. Sentí que alguien estaba jugando conmigo. Di un nuevo paso hacia adelante, casi sin querer. Al hacerlo, la figura desapareció en un parpadeo. Todo se volvió oscuro. Sentí que me estaba perdiendo. De repente, un grito desgarrador resonó en la lejanía. Era una voz conocida, aquella que había escuchado en la reunión, aquella que había desaparecido. La voz perduró en el aire hasta desaparecer. Un sudor frío me recorrió la frente y supe que no estaba solo. Volví a casa, mi mente en caos. Si el bosque me llamaba, si realmente estaba conectado con la sociedad de los cuellos rotos, entonces debía tomar una decisión. O me adentraba más en este horror que comenzaba a devorarme, o huía de una vez por todas. Pero antes de tomar una decisión necesitaba respuestas. Me di cuenta de que cada paso que daba me acercaba a un abismo del que no sabía si podría regresar. Ahí fue cuando vi una nueva notificación en mi teléfono. Era un mensaje de la sociedad, una invitación a una reunión urgente. Temí la idea de asistir, pero el deseo de conocer la verdad era más fuerte. No podía escapar. La sensación de peligro me envolvió. Era evidente, el bosque estaba vivo, la sociedad estaba conectada a algo mucho más oscuro. Pero, ¿qué pasaría si no asistía? ¿Y si aquello que había escuchado era solamente el comienzo? Capítulo 3. La reunión. La mañana siguiente, el aire estaba pesado, como si la ciudad misma supiera que algo se aproximaba. Me desperté pensando en la reunión. La invitación parpadeaba en mi teléfono, un recordatorio constante de que no podía escapar. La sociedad de los cuellos rotos me había atrapado en su red. Decidí que lo mejor era asistir. Quizás allí encontraría respuestas o al menos la confirmación de mis peores temores. Me vestí sin ganas, y mientras preparaba un café, la imagen de la figura en el bosque se dibujaba en mi mente, inquietante e indescifrable. Mis manos temblaban al sostener la taza, queriendo preguntarme si era una advertencia o una invitación. Al llegar al lugar de la reunión, el ambiente era diferente. Las luces estaban tenues y el aire tenía un olor a viejo, como si la habitación guardara secretos en cada rincón. Noté que había menos miembros que la última vez. Miradas furtivas me recibieron y, aunque intenté sonreír, la incomodidad me embargó.
El líder, un hombre de aspecto serio que solía hablar con autoridad, se encontraba al frente. Su rostro estaba más demacrado que antes, como si hubiera enfrentado algo aterrador. «Hoy tenemos que hablar de lo ocurrido», comenzó. Las palabras resonaron como un campanazo. Nadie movió un músculo. «Las desapariciones han comenzado de nuevo», continuó, su voz apagada. Un murmullo recorrió la sala. Sentí como si el aire se volviera más denso. El último que vimos fue hace 2 noches. Alguien que se atrevió a explorar el bosque. Me encogí en mi asiento. La angustia de otros miembros era palpable. Todos parecían conscientes del peligro, pero nadie hacía nada. «Debemos unirnos más que nunca», insistió, y mencionó rituales. Habló de protección y de las antiguas costumbres. Su tono se volvía cada vez más fervoroso. Las respuestas que buscaba se desvanecieron en la niebla de sus palabras repetitivas. ¿De qué protección hablaba? La inquietud aumentaba y con ella mis preguntas. Entonces, una mujer se levantó. Era alguien a quien había visto en la otra reunión, pero su expresión era diferente, como si estuviera al borde de la desesperación. «No podemos seguir ignorándolo. Lo que ocurre en el bosque no es natural. Debemos enfrentarlo». Sus ojos brillaban con una determinación que contrastaba con la apatía del grupo. Fue entonces cuando recordé el susurro «regresa». Mi estómago se revolvió. Recordé a la persona que había desaparecido. La conexión era aterradora. ¿Era el bosque la fuente de esta locura? La reunión se tornó tensa. Discusiones acaloradas surgieron, y la división entre los miembros se hizo evidente. Algunos querían enfrentar al bosque, otros sugerían retirarse y dejarlo en paz. Yo me sentía atrapado en medio de una tormenta de emociones. ¿Por qué había venido aquí? De repente, una fuerte explosión resonó afuera, sacudiendo el edificio. Las luces parpadeaban y un grito desgarrador cortó el aire. El pánico se desató. La gente empujaba, tratando de salir. Mi corazón latía con fuerza y no podía pensar. Los ecos del bosque se volvieron más vívidos en mi mente. «Regresa», resonaba nuevamente, ahora como un lamento. Antes de que pudiera reaccionar, me di cuenta. El verdadero terror estaba fuera, esperando. Corrí hacia la puerta, pero antes de salir, mi mirada se encontró con la de la mujer decidida. «Tienes que estar listo», dijo, su voz temblando. No sabía qué quería decir con eso, pero el terror estaba a la vuelta de la esquina. No sabía si iba a sobrevivir esta noche. El bosque ya había marcado su territorio, y yo estaba a punto de descubrir su oscuro secreto. Capítulo 4. La huida. Salí del edificio como un loco, mis piernas moviéndose sin pensar. El aire frío me golpeó en la cara y el caos de la calle me embargó. Gritos y ruidos de sirenas llenaban el aire. La reunión se había convertido en un desastre absoluto. Me detuve un momento intentando recuperar el aliento. Miré hacia atrás, y la visión de la sala vacía se quedó grabada en mi mente. La mujer que había gritado donde ahora estaba, ya no la veía. La multitud se dispersaba, buscando refugio, pero ¿de qué? No tenía tiempo para saberlo. La vibración de mi teléfono me hizo saltar. Era un mensaje de un número desconocido. «Ve al bosque, él te espera». Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién era él? Y más importante, ¿qué quería de mí? A pesar del miedo que me consumía, la curiosidad me empujó a dar un paso más. Las desapariciones no podían permanecer sin respuesta. Y si el bosque tenía algo que ver con todo esto, ¿por qué no ir a enfrentarlo? Corriendo, me dirigí a la salida de la ciudad. Las calles estaban llenas de coches y personas gritando, pero yo tenía un solo objetivo en la mente. Al llegar a la entrada del bosque, la oscuridad se cernía sobre mí con una fuerza casi palpable. Frente a mí, los árboles dibujaban sombras en el suelo. Sabía que había algo aterrador allí, pero también había una llamada. Era como si el bosque me invitara a entrar, a descubrir su secreto.
Con pasos temblorosos crucé el umbral. El silencio me envolvió, la ciudad quedó atrás y solo se oía el crujir de las hojas bajo mis pies. A medida que me adentraba más, me sentía observado, como si algo estuviera acechando entre los árboles. La imagen de aquel que había desaparecido se dibujaba en mi mente. Podría ser que él estuviera aquí también, atrapado en este lugar. Fue entonces cuando lo vi. Un resplandor a la distancia. Primero lo ignoré, pensando que era mi mente jugando trucos, pero se volvió más intenso, como si alguien estuviera encendiendo una antorcha en la oscuridad. Un impulso me arrastró hacia él. Mi corazón latía, pero seguí adelante. Acercándome, vi que era un círculo de piedras, y en su centro una pequeña hoguera que empezaba a crepitar. Una figura encapuchada estaba de pie junto a ella, inmóvil. Sentí mi sangre helarse. «Esto no es bueno», pensaba. «¿Quién eres?», pregunté, mi voz temblando, pero la figura no se movió. Solo tenía un ojo expuesto, y me miraba fijamente. Después de unos segundos que se sintieron eternos, habló. «¿Has venido?», dijo. Su voz era como un susurro arrastrado por el viento. «Sabías que debías regresar». Regresar. La palabra resonaba en mí otra vez. «¿Qué sabes sobre mí?», exigí, sintiendo que el miedo me congelaba. «Todo», respondió. Fue en ese instante cuando comprendí que había cruzado una línea. Ya no había vuelta atrás. Me encontraba en el centro de algo más grande y aterrador que mi propia vida. La figura comenzó a mover las manos, y el fuego a su alrededor se intensificó. De entre las llamas vi formas moverse. Mi instinto me gritaba que huyera, pero el horror y la fascinación me mantenían en su lugar. El bosque tenía un secreto, y yo estaba a punto de descubrirlo de la manera más peligrosa posible. Capítulo 5. La revelación. Las llamas danzaban y chisporroteaban, proyectando sombras que parecían cobrar vida. La figura encapuchada seguía inmóvil, pero había algo en su postura que me decía que estaba a punto de revelar más de lo que había anticipado. Un nudo en mi garganta me impedía hablar. Estaba atrapado, como un ratón en una trampa. «¿Qué es este lugar?», pregunté, apenas logrando mantener la voz firme. «Este es un punto de convergencia», respondió con calma, «donde las verdades ocultas emergen». Una risa suave y siniestra se escapó de su boca, como un eco que reverberaba entre los árboles. «Tú lo has buscado». Su mirada, profunda y penetrante, me llenó de sudor frío. Comencé a recordar lo que había sucedido en la reunión. Las imágenes de los rostros aterrorizados se apoderaron de mi mente. La mujer que grita, las miradas de pánico y el caos absoluto. ¿Qué las unía? ¿Qué había en el bosque que los había llevado hasta aquí? ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué estaban allí? Me obligué a preguntar, las palabras saliendo atropelladas. «Todos somos parte de algo más grande», respondió. «La sociedad a la que perteneces se llama la Sociedad de los Cuellos Rotos, y tú eres un elegido». «Elegido», repetí, sintiendo un escalofrío recorrerme. Mi mente trataba de procesar lo que estaba escuchando. «¿Yo? Un elegido? Esto no podía estar pasando». «Te esperaré», dijo, mientras un viento frío soplaba a través del claro, apretando el nudo en mi estómago. «Pronto llegarán otros». Sin entender realmente por qué, giré mi cabeza, como si un sensor en mí conectara con una presencia desconocida. En la arboleda, las sombras comenzaron a moverse, trazando formas. Mi corazón se aceleró. Las figuras estaban emergiendo del bosque, y no solo una. «Eso no es bueno», pensé, mis instintos gritando que necesitaba salir de allí. La figura encapuchada levantó la mano, y de repente las llamas de la hoguera estallaron en vida, iluminando todo a mi alrededor. Las sombras se hicieron más definidas, y vi rostros que me eran familiares, personas que había visto en la reunión. «No, no pueden ser ellos», grité.
Ya no son lo que eran, pero deben escuchar, susurró la figura. El temor me envolvió como una manta. Retrocedí despavorido, pero el círculo de piedras parecía cerrar a mi alrededor. Las figuras comenzaron a avanzar como si un hilo invisible las uniera. En sus ojos vi un reflejo de desesperación y una extraña mezcla de esperanza. ¡Regresa!, gritó una voz familiar, empujando mi adrenalina al límite. Era una de las personas que había desaparecido. ¡Regresa y no te detengas! El pánico se apoderó de mí. Corrí, deseando que el bosque me dejara escapar. El camino se complicaba entre raíces y arbustos, pero no me detuve. Las voces seguían resonando detrás de mí, cada vez más distantes, pero cada vez más urgentes. No entendía nada de lo que estaba pasando. Solo sabía que debía salir de allí y que este bosque guardaba secretos más peligrosos de lo que jamás podría imaginar. Entonces un sonido profundo y resonante cortó el aire, como un retumbar de un tambor lejano. Todo se oscureció de repente, y sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. La tierra había comenzado a abrirse, y mientras caía, comprendí que las verdades ocultas del bosque estaban listas para revelarse de una manera que jamás podría haber previsto. Capítulo 6. La caída. La caída fue repentina, como si el suelo simplemente decidiera abrirse ante mí. Grité, pero mi voz se perdió en el vacío. Mientras descendía, el tiempo parecía desvanecerse. No sabía cuánto duró. Solo sentía el aire frío cortando mi piel y una sensación de inminente desastre. Finalmente, algo suave me detuvo. Rodé sobre una superficie cubierta de hojas y barro. Me levanté tambaleándome, tratando de aclarar mi mente. La oscuridad era casi total, pero sentí que el aire estaba cargado de una extraña energía. ¿Dónde estoy?, musité, mi voz resonando en el silencio. Pero no recibí respuesta. Justo cuando pensaba en avanzar, un brillo tenue atrajo mi atención. Unas llamas pequeñas titilaban a lo lejos. En mi instinto de supervivencia, decidí seguir esa luz. Al acercarme, el entorno comenzó a cobrar forma. Un claro, similar al que había dejado atrás, se extendía ante mí. Pero en lugar de una hoguera, había un círculo de piedras dispuestas con una precisión extraña y alarmante. En el centro, un objeto brillaba con intensidad, pulsando como si tuviera vida propia. Esto es el corazón de la sociedad de los cuellos rotos, pensé, el pánico asomando de nuevo. ¿Qué me están haciendo? No me atreví a tocarlo, pero la atracción era casi magnética. Mientras me movía en su dirección, la figura encapuchada apareció ante mí una vez más, emergiendo de las sombras. Mi sangre se heló al ver su rostro por un instante. Era el mismo que había estado en el claro, pero ahora parecía más accesible. «Bienvenido de nuevo», dijo con voz cavernosa. «Has cruzado el umbral. Ahora perteneces a esto». «¿Pertenecer a qué?», le pregunté, mi voz temblando. «No elegí esto. Solo quise entender. Lo has deseado, y el deseo tiene un precio», continuó. «La verdad que buscas está aquí, pero no todos regresan de este lugar». «¿Verdad sobre qué?». La frustración se mezclaba con mi confusión. Todo esto parecía un mal sueño y quería despertar. «Sobre tus compañeros perdidos, sobre el tejido que los une a todos. Pero primero debes demostrar tu valía». «No soy un guerrero. No tengo habilidades. Solo soy un tipo normal que está tratando de encontrar respuestas», protesté. «Normalidad es un concepto relativo. Tienes mucho más de lo que crees», replicó, señalando el objeto que brillaba. «Esa es la llave. Con ella podrás ver la verdad. Pero cuidado, pues hay quienes desean que permanezcas ciego». Las palabras del ser encapuchado curvaron mi voluntad. Miré la llave y la tentación de entender lo que estaba sucediendo se volvió abrumadora. ¿Y si me arriesgo y la toco? ¿Qué pasará? Todo depende de ti.
La consecuencia de tus elecciones definirá lo que encuentres aquí. Sin poder resistir más, di un paso hacia adelante. Antes de que pudiera alcanzarla, un destello deslumbrante iluminó el lugar, seguido de un grito ensordecedor que cortó el aire como un cuchillo. Estaba a punto de comprender algo que no podía manejar. En ese instante, supe que la verdad de la sociedad de los cuellos rotos no solo cambiaría mi vida, sino que podría destruirla. Y en ese momento, el suelo comenzó a retumbar de nuevo. El miedo me invadió. Algo estaba por venir, algo que no podría detener. Capítulo 7. La prueba. El retumbar del suelo se intensificó. Miré alrededor, buscando una salida, pero todo parecía desvanecerse en la penumbra. La figura encapuchada se mantuvo inmóvil, observándome con una mezcla de expectativa y diversión. «¿Qué está pasando?», pregunté, la voz temblorosa. «¿Qué es esta prueba de la que hablas?» «Eres tú quien decide si estás listo para conocer la verdad», respondió con frialdad. «Las voces en la oscuridad resonarán con tus miedos. Solo enfrentándolos podrás seguir adelante. Toca la llave». El claro vibraba a mi alrededor mientras la luz del objeto seguía brillando con fuerza. Casi podía sentir su energía fluyendo, pero un vistazo a la figura encapuchada me hizo dudar. «No estoy seguro. ¿Y si no puedo soportar lo que veo?» «Ese es el riesgo, pero recuerda, siempre hay una opción. Solo tú puedes elegir», dijo, y su voz resonó en el aire como un eco lejano. Respiré hondo y me acerqué un paso más. La luz de la llave era casi cegadora, y el miedo chorreaba por mi espalda. «Esto no puede estar pasando», me repetí a mí mismo. Alargué la mano, temblorosa, y toqué su superficie cálida. Una ráfaga de luz me envolvió. De repente estaba en otro lugar. Era un cuadro aterrador. Mis compañeros, atrapados en una habitación oscura, sus rostros llenos de desesperación. Un nudo se formó en mi garganta al reconocer a Sara, llegándome a la mente su risa que solía alegrar mis días. «¡Sara!», grité, pero no me escuchó. La imagen se desvaneció, y ahora veía a Tomás, perdido y asustado. El ciclo de imágenes se repetía, mostrando momentos horribles de sus vidas, como si un cristal roto me mostrara fragmentos de sus sufrimientos. «¿Qué quieren de nosotros?», musité sintiéndome impotente. «No sé si puedo hacer esto». «Es solo el principio», dijo la voz del ser encapuchado resonando en mi mente. «Tus amigos están conectados con este lugar. Sus destinos son tu responsabilidad ahora». Las visiones comenzaron a cambiar. Ahora veía a los miembros de la Sociedad de los Cuellos Rotos, todos ellos bajo la mirada inquisitiva de la figura encapuchada. Cuerpos retorcidos y gestos exagerados de pavor, como si estuvieran siendo arrastrados hacia un abismo. Mi corazón latía a una velocidad que pensé que podría estallar. «¡Detén esto!», grité, sintiéndome como si estuviera perdiendo el control. «¿Qué harás para salvarlos?», preguntó la figura. Su voz era tranquilizadora y amenazante al mismo tiempo. «No hay vuelta atrás. Deberás tomar decisiones difíciles. Esta es tu prueba». Intenté concentrarme, buscar una salida en medio de la confusión. «¿Quién eres tú? ¿Por qué nos haces esto?». La figura encapuchada se acercó, sus ojos ocultos bajo la sombra de la capucha. «Soy el guardián de la verdad, y tú, querido, eres el próximo en decidir». De pronto, una nueva imagen emergió. Una puerta que se abrió lentamente. «Muestra la verdad», pensé. El impulso de avanzar hacia ella era casi irresistible. Pero, ¿y si lo que encontraba más allá era peor que lo que ya había visto? La tensión se apoderó de mí, y en ese momento supe que no podía seguir retrocediendo. «Estaré allí», dije para mí mismo. Y con ese pensamiento di un paso hacia la puerta, listo para enfrentar lo que estuviera al otro lado. Capítulo 8. El más allá.
Al cruzar la puerta, el mundo parecía desvanecerse en una niebla densa. El aire se sentía cargado, como si cada aliento que tomara estuviera impregnado de la desconfianza y el dolor que había dejado atrás. Mis manos temblaban, y la ansiedad me llenaba de dudas. ¿Qué encontraría en este nuevo lugar? De repente, la niebla se disipó, revelando un paisaje desolado. Era un oscuro desierto, lleno de sombras que parecían moverse en la distancia. La tierra estaba agrietada, como si hubiera estado expuesta al sol durante siglos, y el cielo estaba lleno de nubes grises y amenazantes. No había colores brillantes, solo una paleta de grises y oscuros que reflejaban mi inquietud. A lo lejos, escuché murmullos sutiles, como ecos lejanos de aquellos que amaba. Saqué fuerzas de quien sabía que estaban en peligro. Me dirigí hacia las voces, cada paso resonando en el silencio, y ahí fue cuando lo vi. Un círculo de figuras encapuchadas se encontraban reunidas en lo que parecía ser un ritual. Cada figura sostenía una antorcha que iluminaba un altar en el centro. Bajé la vista y mi corazón se detuvo cuando vi el altar. Era un viejo roble, con grietas profundas que se asemejaban a las cicatrices de una vida sufrida. Más allá, una imagen se formó en el aire, mostrando a mis amigos atrapados en una realidad alterna. Sara estaba allí, sus ojos llenos de desesperación. Tomás, evitando que el miedo lo consumiera. ¡No!, grité, pero mi voz se perdió entre las sombras. La figura encapuchada, visible solo en parte, se volvió hacia mí. Su rostro era una máscara de dolor y tristeza. «Esto es lo que debes enfrentar», dijo. Su voz era suave, pero llena de una tristeza que me caló hondo. «No puedo dejarlos así. ¿Qué tengo que hacer?» Mi voz sonaba casi como un llanto. La desesperación aumentaba en mí. No podía dejar que les sucediera algo. «Debes ofrecer algo a cambio», dijo la figura, las sombras danzando a su alrededor. «La verdad requiere un precio. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar?» Me quedé paralizado. Nunca había pensado en lo que eso significaría. ¿Qué parte de mí era lo suficientemente valiosa como para arriesgarla por ellos? Mis recuerdos comenzaron a surgir. Días felices, risas, secretos compartidos. Todo eso valía un sacrificio. Pero, ¿qué era lo más importante? Tus miedos, continuó como si leyera mis pensamientos, deben ser entregados. Solo así podrás liberarlos. Para mí, mi miedo se había convertido en un compañero constante, una sombra que nunca me abandonaba. Era el temor a perderlos, a fracasar, a no ser lo suficientemente bueno. Eran cadenas que me mantenían atrapado en la oscuridad. Miré a la imagen de mis compañeros, sus rostros tornados en angustia. No podía dejar que su sufrimiento continuara. «Lo haré», dije con firmeza, aunque el pánico comenzaba a levantar su cabeza dentro de mí. «Estoy listo para enfrentar mis miedos». Con esas palabras, un silencio pesó en el ambiente. Las figuras encapuchadas levantaron sus antorchas, iluminando el altar. El núcleo del viejo roble comenzó a brillar intensamente, desbordándose con luz dorada. Las sombras se arremolinaban, como si esperaran algo. Una fuerza irresistible arrastró mis miedos hacia el altar, formando un remolino de dolor y angustia que se disipó en el aire. De repente, las voces de mis amigos se volvieron más claras. «¡Estamos aquí!», gritaba Tomás, y por un instante creí que todo iba a estar bien. Pero entonces, un grito desgarrador retumbó en el aire, un eco de advertencia. Mi corazón se detuvo al darme cuenta de que este era solo el comienzo. La verdad tendría que ser enfrentada, y el camino que había tomado se estaba complicando cada vez más. «Bienvenido a la prueba final», me susurró la figura encapuchada, y el terror se apoderó de mí de nuevo. La oscuridad se cernía, y ahora la verdadera batalla por el destino de mis amigos comenzaba. Capítulo 9.
El sacrificio. La oscuridad se intensificó, al igual que mi ansiedad. Sentía que una tormenta estaba a punto de estallar, y en el centro de ella yo era solo un jugador en un juego cuyas reglas no comprendía. Las figuras encapuchadas ahora parecían más numerosas, sus rostros ocultos entre sombras, pero sus ojos brillaban con un fuego que me aterraba. ¿Qué prueba? Alcancé a preguntar, mi voz temblorosa. La figura encapuchada que había hablado antes alzó su mano, y las sombras comenzaron a girar a su alrededor. El sacrificio que has hecho no es suficiente. Tus miedos han sido liberados, pero aún hay más que enfrentar. Lo que has dejado atrás debe ser reclamado. Sentí un escalofrío recorrerme. ¿Qué significa eso? ¿Qué más debo perder? Las figuras comenzaron a moverse en un patrón rítmico, y el murmullo se transformó en un canto oscuro, casi hipnótico. Cerré los ojos, tratando de bloquear los ecos de sus palabras, pero a medida que lo hacía, vi en mi mente todo lo que había perdido en mis intentos de proteger a los que amaba. Momentos felices se mezclaron con la culpa y la traición. El altar resplandecía suavemente, y de él emanaban recuerdos que se alzaban como vapor. Eran mis temores materiales, recuerdos que me atormentaban. El día que perdí a mi hermano en un accidente, las horas de angustia cuando no podía salvar a Sara de su propia lucha, y los momentos en los que Tomás no sabía cómo ayudarme. Todo flotaba a su alrededor, como si esperara que decidiera qué hacer con ellos. «Es el momento de decidir», dijo la figura. «¿Te aferrarás a tu dolor o te atreverás a dejarlo ir? Cada sacrificio te acercará a la libertad de ellos, pero también te alejará de ti mismo». Mis manos se cerraron en puños. El miedo me gritaba para que me detuviese, pero el deseo de liberar a mis amigos era más fuerte. Concentré mis pensamientos en los recuerdos, dejando que el dolor me inundara. Vi sus rostros, el amor que compartíamos, el compromiso de siempre estar ahí unos por otros. «Ya no quiero vivir con este peso», grité. Al instante sentí un tirón en mi pecho. Sin pensarlo, me lancé hacia el altar y dejé que el dolor se desbordara, como un torrente de luz que devorara esas memorias. Los gritos de desesperanza de mis amigos resonaban aún, pero sabía que había tomado la decisión correcta. Las figuras comenzaron a aullar, pero no eran gritos de ira, sino de liberación. La luz del altar creció en intensidad, y la negrura a mi alrededor comenzó a desvanecerse. Con el último susurro de mis recuerdos, vi cómo las sombras se retiraban, como si hubieran sido liberadas. Una brisa suave acarició mi rostro, trayendo consigo fragmentos de esperanza. La imagen de mis amigos apareció de nuevo, más clara esta vez, pero el temor regresó. «¿Qué pasará después?», pensé. Antes de que pudiera asimilarlo, el altar comenzó a desvanecerse. Las figuras se desmaterializaban alrededor de mí, y una voz resonante y profunda explicó: «Tus amigos están a salvo, pero el sacrificio tendrá un costo. Lo que has perdido no se recuperará fácilmente». La luz estalló, y de repente el mundo se encendió con colores que nunca había visto. Pero las últimas palabras de la figura resonaron en mi mente. El verdadero sacrificio apenas comenzaba. ¿Qué parte de mí se había perdido y nunca volvería? Con el corazón latiendo con fuerza, comprendí que mi lucha no había terminado. Al contrario, acababa de comenzar. Capítulo final. El eco de la verdad. Me encontré en un claro familiar, el mismo donde había cruzado por primera vez el umbral hacia el horror del bosque. Las sombras danzaban, pero esta vez había una paz inquietante en el aire. Los ecos de la ceremonia, de la figura encapuchada y de mis sacrificios se desvanecieron como susurros en el viento. Me sentí ligero, pero a la vez vacío. Miré a mi alrededor, pero esta vez la soledad no era aterradora.
Los árboles y el suelo parecían más luminosos, como si hubieran sido lavados de su oscuridad. Sin embargo, sabía que mi triunfo era un espejismo. Había liberado a mis amigos, pero el costo de mi sacrificio pesaba sobre mí como una sombra persistente. Apenas comenzamos, susurré, como si la gravedad de mis actos aún habitara en la atmósfera. Mis pensamientos volaron hacia Sara y Tomás. ¿Dónde estaban? ¿Estarían bien? Recordé sus rostros llenos de angustia, pero también de esperanza. Todo había sido un riesgo, un juego peligroso con fuerzas que ni siquiera entendía. Sin embargo, la decisión había sido mía. Decidí abandonar el bosque. Caminé hacia la salida, y a medida que cada paso me alejaba, sentí que algo seguía atándome a ese lugar. Una voz conocida me llamaba. Era sutil, pero su eco reverberaba en mi mente. «Regresa», decía. El miedo se deslizó bajo mi piel. ¿Qué quería el bosque de mí ahora? Al llegar al borde, miré atrás. Las sombras se retorcían, y repentinamente apareció la figura encapuchada. Su mirada era penetrante, y aunque no podía ver su rostro, sentía que sabía más de mí de lo que yo mismo entendía. «¿Qué has hecho?», preguntó, su voz resonando con una profundidad inquietante. «Liberé a mis amigos», respondí, el pecho inflado de titanesca verdad. «Tuve que sacrificar parte de mí. ¿Ahora los dejarás en paz?». La figura asintió lentamente. «Hiciste bien, pero el eco de tu verdad nunca se desvanecerá por completo. Estás ligado a nosotros y a partir de ahora tu camino seguirá entre nosotros». «¿Qué significa eso?», le pregunté, sintiendo que el horror del que había escapado comenzaba a cerrar nuevamente sus puertas. «Significa que el bosque no termina aquí. Tienes preguntas que contestar. La búsqueda de la verdad continúa. Recuerda, los susurros nunca se detendrán. Lo importante es qué decides hacer con ellos». Con esas palabras, la figura desapareció en un destello de sombras, dejándome con un puñado de incertidumbres por desmenuzar. Un sudor frío brotó en mi frente. No estaba claro si había ganado o perdido. Mientras dejaba el bosque atrás y caminaba hacia la ciudad, la sensación de estar siendo observado nunca se desvaneció. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Nunca he podido regresar a ese vecindario sin sentir un escalofrío recorrerme. A veces me pregunto si aquellos que se perdieron realmente están en paz o siguen vagando entre dimensiones, acechando en la penumbra, esperando a que otros curiosos atraviesen el umbral hacia lo desconocido. Siempre habrá una pregunta persistente. ¿Qué sucedió realmente en el bosque? ¿Era todo parte de un viejo ritual o simplemente mi mente desgastada? Esa es la inquietud que nunca se apaga en mi interior. Algunas verdades son más aterradoras que la propia oscuridad.